para todos y para todas, porque ya el español ha cambiado. Ahora hay que incluirnos en forma muy específica. Y quiero decirles que, en primer lugar, le doy tantas gracias a Dios, a nuestro Dios, a mi Dios, por esta gran oportunidad de presentar el mensaje más lindo que oídos humanos puedan escuchar. No es porque venga de mí, es porque viene de la palabra de Dios. Es el mensaje de Jesús, de aquel de quien se dijo: jamás hombre alguno habló como Él. Y mire que han pasado gente por este mundo. Y yo creo que todavía en el siglo XXI, sin lugar a dudas, Jesucristo es el personaje que reluce por encima de todos los personajes que han pisado este planeta con su triste historia. Pero traigo la linda noticia de que Cristo viene pronto. Quiero darle las gracias también a la 3ABN, porque muchas veces me ha concedido la oportunidad de estar con ellos. Pero especialmente por hoy, porque ese es el día de Dios, hoy. Y le doy gracias al pastor Squarson, su esposa también, por estar aquí, por haber cedido esta linda iglesia. Y me encontré aquí también con el pastor Pedro Gurría. Yo soy natural de Cuba como él, y yo daría cualquier cosa por saber de dónde vienen todos ustedes. Y no lo puedo saber, pero yo sé hacia dónde vamos. Y eso sí lo puedo saber. Y me encontré aquí también con el pastor Rusiel, cuando yo era joven, ¿ve? Recuerdo haberlo visto tantas veces. Y hay tantas otras personas aquí a quienes no conozco, pero que en Cristo Jesús somos la gran familia de Dios. Y yo les felicito, porque se han quedado a la segunda parte. Y la gente dice: bueno, pero ¿y cuánto tiempo puede estar uno concentrado escuchando el mensaje de la palabra de Dios? Yo digo: bueno, pregúntenle a los futbolistas qué tiempo están jugando el fútbol. Pastor Squarson, que es argentino y que conoce muy bien de fútbol, la gente se queda allí todo el tiempo, 90 minutos. Y si vienen penalti, nadie se va. Así que yo les agradezco el que ustedes estén aquí. Vivimos en una época de sequía espiritual, por eso les voy a hablar de la lluvia. Y vamos a ver lo que eso significa. Porque la gente fácilmente se queda frente a una pelea de boxeo, 12 rounds, hasta la medianoche, para ver cómo dos hombres se golpean y casi se matan. Pero aquí Cristo da vida, vida eterna. Y qué bueno que ustedes se queden durante este tiempo. No se preocupen que no me voy a poder pasar de hora, como el apóstol Pablo, que se pasaba de hora y se le mataban la gente porque se le dormían y era en el piso alto. Aquí, gracias a Dios, ni estamos en el piso alto. Eutico no se podría caer de ninguna manera. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo, con aquel acto de fe, lo resucitó el Señor, y siguieron predicando hasta la mañana. Ya algunos empiezan a asustarse. No se preocupe que yo estoy controlado desde allá atrás. Pero vivimos en una época de sequía, eso es lo que quiero decir. Cuando la gente fácilmente se queda 3, 4 y hasta 5 horas viendo una película de Hollywood. Pero si el pastor se pasa un poquito, ya se alargó el pastor. Y quiero decirle que Jesucristo predicaba largo, porque dice que durante todo el día predicaba y al final del día era que hacía los milagros. Y hasta un niño compartió los 5 panes al final del día. Quiere decir que había resistido el día. Solo comieron de los panes del milagro aquellos que se quedaron hasta el final del día escuchando a Jesús. Y yo les agradezco por su paciencia. Para este tiempo se habla de la paciencia de los santos. Es una de las características del pueblo de Dios del tiempo del fin. Lo que más me gusta de ese título, Cristo viene pronto, es el verbo, porque siempre el verbo en cualquier idioma es el esqueleto, es la parte central. Y el español es muy rico y está muy bien traducido del griego. El español tiene 10 tiempos verbales, pero ¿en qué tiempo verbal está? En presente.
Y yo felicito al pastor que predicó antes de mí. Nadie sabe el día y la hora. ¿Y qué tal si yo se lo digo? Bueno, mire, el presente, el único tiempo presente es ahora, ya, ahoritita. Y la Biblia dice, Cristo viene en tiempo presente. Porque debemos estar preparados cada día. ¿Quién puede garantizar cuántos años va a vivir, cuántos días va a vivir? ¿Cuántas personas hay que han ido por la calle y de momento han caído? Eso fue lo que hizo a Martín Lutero convertirse en un predicador. Dice que él miró a una persona que iba caminando por la calle y de pronto cayó. Y cayó muerto. Y él dijo, tan breve y frágil es la vida. Lo único que vale la pena es entregarse a Dios y predicar el mensaje. Y eso lo hizo, ir al convento y luego después estudiar diligentemente la palabra de Dios, como lo vamos a hacer esta noche, con el tema la lluvia tardía. Tal vez hay algunos aquí, yo quisiera saber, pero no puedo saber las nacionalidades. Y amo a los hispanos de todos los 20 países y más que existan, porque los hispanos estamos en todos lados. Pero ¿cuántos hay aquí que son miembros de esta linda iglesia de Garland? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hay aquí que son miembros de esta? Felicitaciones. Oh, pastor, qué buena asistencia ha tenido. ¿Cuántos hay aquí que todavía no están bautizados y que vienen con el ansia de conocer más del camino de la salvación, de la palabra de Dios? ¿Cuántos hay aquí en esa situación? Porque yo quiero también, mire, qué lindas personas. Y yo voy a estar orando mientras predico por ustedes, en forma muy especial, para que puedan tomar una decisión. ¿Y cuántos hay aquí cristianos de otras iglesias no adventistas, pero que también son nuestros hermanos que comparten el evangelio? ¿Cuántos hay aquí de otras iglesias? Quiero felicitarte porque has tenido el valor de venir aquí, porque Biblia no hay más que una. Podrá haber muchas religiones, iglesia también no hay más que una, porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Qué nos va a decir el tema de la lluvia tardía? Cuando Dios creó este mundo ni siquiera llovía. Dice la Biblia que la primera lluvia que cayó fue el diluvio, que al principio salía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. Así que las lluvias, tal y como nosotros las conocemos, son productos del pecado, de todo el desastre que se causó en este mundo, porque el ser humano tomó una decisión realmente equivocada. Pero la lluvia, a su vez, fue el medio que Dios utilizó para hacer llegar el agua, sin la cual no hay vida. Miren nuestro cuerpo, el 75% de agua, el planeta, 65 o más de agua, debía ser más planeta agua que tierra. Y evidentemente que el fenómeno de las lluvias es imprescindible para la vida. Hay 4 estaciones, hablando en términos geográficos, todos sabemos, ¿ve? Los estudiantes que están por aquí lo pueden repetir a gritos: primavera, verano, otoño y invierno. Cada estación es como un trimestre. Ahora estamos llegando al final del año académico. Hay algunos por aquí que seguro están en los exámenes finales. Hay 4 trimestres divididos en 2 semestres, ¿ves? Marcados por las estaciones. Pero en el área donde la Biblia se escribió, Palestina, básicamente había 2 estaciones nada más, que le llamaban la estación lluviosa o húmeda. ¿Saben cuándo comenzaba esa estación? En el otoño y terminaba en la primavera. La gente esperaba ansiosamente, porque vivían mayormente de la agricultura y de la ganadería, y tanto para lo uno como para lo otro era no solamente necesaria, sino imprescindible la lluvia. Y el fenómeno de Palestina es que había una estación seca, era la otra estación, durante el verano. Y prácticamente de junio a septiembre no caía lluvia. Y era la época de la cosecha del grano. Y también era la época, han leído ustedes en la Biblia, en 1 de Crónicas 21, que dice la época cuando los países solían salir a la guerra.
hasta tenían una ética para la guerra. No la hacían en el tiempo lluvioso porque los carros se atascaban. Y entonces decían, vamos a pelear en el momento adecuado. Y esperaban que llegara el verano, que llegara esa época seca, para que ya hubieran cosechado el grano. Y mire qué mal lo invertían en los soldados para matarse unos con otros muchas veces. Pero evidentemente, Dios siempre tuvo su pueblo. Desde que el pecado entró en el mundo, el pueblo de Dios lo compuso todo aquel que aceptó el mensaje de Dios de salvación. El mensaje de la gracia. La gracia es lo opuesto a desgracia. ¿Qué desgracia más grande que el pecado, que el sufrimiento y que la muerte? ¿Qué cosa es gracia? Pues solucionar todo eso. Y precisamente el pueblo de Dios plantado en Palestina en aquel tiempo era porque era el corredor del mundo antiguo. Por ahí viajaban los que venían de los distintos continentes, viajaban por ahí y recibían el mensaje de Dios. El mensaje de la Biblia lo recibían. Sabía que la estación lluviosa, a su vez, la dividían en 2 temporadas. Aún la lluviosa estaba dividida en 2 temporadas. La lluvia temprana. ¿Saben cuál era la lluvia temprana? Era la que caía cuando se sembraba el grano, para sembrar el grano. En el mes de octubre, es mi cumpleaños en el mes de octubre. Y en ese tiempo comenzaba la lluvia temprana y se sembraba el grano, la semilla. Y entonces la semilla rápidamente con esas lluvias germinaba. Si no había lluvia temprana, pues no se podía sembrar. Y ya una vez que la planta crecía y brotaba, luego venían las lluvias ya del invierno y las plantas crecían y crecían y crecían. Incluso cuando comenzaba la lluvia, paraba la navegación. ¿Han leído ustedes en el libro de los Hechos cuando dice que la navegación ya se hizo peligrosa y tuvieron que invernar porque eran tan intensas las lluvias de invierno que no podían navegar? Pero la lluvia tardía era cuando el grano ya estaba por madurar. No se había cosechado todavía. Todavía no había garantía, no había seguridad. Por eso es tan importante la lluvia tardía. Porque cuando, por ejemplo, en mi país se cosecha mucho el arroz, no sé en los países de ustedes, y los agricultores pobres que no tienen regadío, como en aquel tiempo nadie lo tenía, pues ellos dependían de esa lluvia que caía en el momento exacto cuando el grano estaba por madurar. Y esa lluvia tardía era absolutamente necesaria y caía en la primavera. Las lluvias de primavera, cuando todo parece que estaba arruinado, hace que todo reverdezca, hace que el grano realmente madure en marzo y abril. Esa se llamaba la lluvia tardía, que hacía reverdecer los pastos, que la naturaleza volvía a florecer. Los mejores poetas, los mejores artistas han dedicado su tiempo, sus versos, sus cuadros a dibujar la primavera con su belleza, símbolo de la juventud, de la lozanía, del vigor, también de la madurez, cuando ya pasó la niñez. Esta es la lluvia tardía, que va a completar la obra de Dios. Por eso desde ahora en adelante nos vamos a concentrar en la lluvia tardía, porque es la que más se menciona en la Biblia. Ahora, ¿qué puede significar esto de la lluvia en la vida del cristiano? En tu vida individual, en tu vida personal. ¿Qué puede representar esto en el gran plan de salvación, en la historia de la iglesia? ¿Qué puede representar esto de cara a la segunda venida de Cristo, que Cristo viene pronto? ¿Tiene esto que ver realmente con la prontitud de la segunda venida de Cristo? Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Mi gran pregunta: ¿qué significa la lluvia tardía aquí y ahora en mi iglesia? ¿Y qué significa la lluvia tardía para tu familia, para tu matrimonio? ¿Y qué significa la lluvia tardía para ti individualmente? Y saben ustedes que este tema está muy mencionado desde el principio de la Biblia. Y le voy a leer algunos textos, porque este es mi libro favorito. Todo lo que estoy diciendo lo voy a sacar de la Biblia. En Levítico 26, 3 y 4,
Levítico 26, 3 y 4. Dios le dice a su pueblo: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Noten ustedes que hay un sí aquí que es condicional. Dios no está seguro de las decisiones nuestras. Dios no está seguro de nuestra fidelidad. Esto es muy importante para cada adventista del séptimo día. Es muy importante para cada cristiano, para cada evangélico. Es muy importante para cada persona que entró aquí en el perímetro divino. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré. Es una promesa. ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese que dice yo? Es el propio Dios. Este es el libro de las promesas. Aquí se está hablando de profecía, pero no podemos separar profecías de promesas, porque la profecía es lo que anuncia. Y para anunciar, Dios lo que hace es prometer. Y nosotros estamos tan confundidos con las promesas humanas. Nos prometen tantas cosas. Nos hacen firmar tantos papeles cuando compramos una casa, ¿verdad? Y quien tiene que prometer es nosotros. A lo mejor el realtor que te vendió la casa al otro día la vende más para adelante. El que va a tener problemas para venderle eres tú. Las promesas humanas son como telaraña. Por eso se nos hace difícil entender las promesas de Dios. Pero yo les animo a que ustedes estudien las profecías mirándolas como promesas de Dios y que ustedes vean cómo ninguna de ellas ha fallado y todas se han cumplido en su preciso momento. Yo les daré lluvia en su tiempo. Porque ¿qué tal si la lluvia viene cuando no es la época del grano? ¿Qué tal si la lluvia cae en verano cuando están en la guerra? Se arruina todo. ¿Qué tal si la lluvia cae después que ya pasó el grano y el grano se baneó? Se quedó seco. Pero Dios promete: yo daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dios le ha prometido a sus hijos bendiciones materiales. Y la gente, muchos están hoy en día en el mall porque creen que lo material es lo más importante. O están viendo la tele, otro tipo de tele, no esta, de la TV bien, que es una tele santa, porque creen que lo material es lo más importante. Pero ¿sabían ustedes que cuando las personas hacen un pacto con Dios y hacen una decisión de entregarse a Dios, y que Dios a través de su gracia les da la capacidad de guardar sus mandamientos, esas son las personas que resuelven más todo lo material? Mire que la crisis económica están tratando de resolverla de hace años, de los dos partidos, y no la pueden resolver. Y la Biblia la resuelve solo con este versículo: si anduviereis en mis decretos. Si entras en un pacto con Dios, tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Esta misma noche puede haber un reverdecer, una nueva primavera en tu vida. Y yo creo que todos lo necesitamos. Y yo este tema lo estoy predicando mayormente para mí. No sé cuántas audiencias hay en este momento. Porque ustedes son una audiencia, pero hay otra audiencia invisible esparcida por el mundo. Y quiero decirles que tengan cuidado con el materialismo. No con lo material. Porque somos seres que necesitamos lo material. Tenemos un cuerpo físico, comemos, bebemos, nos trasladamos, necesitamos medios de transporte, necesitamos un edificio como este lindo, necesitamos cosas materiales. Pero Dios dice que si entramos en un pacto con Él, Él promete que todo lo demás Él lo va a dar. Y saben que en la historia del pueblo de Israel muchas veces no caía la lluvia a su tiempo. Y cuando ellos analizaban y consultaban a los profetas y consultaban la palabra de Dios, se daban cuenta que lo que estaba pasando era que ellos no le estaban dando énfasis a lo espiritual en primer lugar, que ellos estaban quebrantando su pacto con Dios. En Jeremías capítulo 5 y versículo 24, por ejemplo, Jeremías capítulo 5 y versículo 24, ustedes van a ver lo que dice allí. Dice Dios: y no dijeron, noten que hay un no por ahí, una partícula bien negativa en cualquier idioma.
Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dice que el pueblo de Dios pasó por esta experiencia. Ellos no dijeron, temamos a Jehová. El temor a Dios, que no es miedo, que no es espanto, sino que es un amor, un respeto. El único temor que debemos tener es que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleje de Dios. El único temor es que el ambiente alrededor del cual vivimos, este ambiente del siglo XXI, del posmodernismo, nos aleje de Dios. Por eso debemos temer a Dios con un amor tremendo. ¿Qué significa la lluvia temprana y tardía? Deuteronomio 11:14. Noten que desde el mismo comienzo la Biblia menciona estos términos, porque a lo mejor hay algunos aquí que vienen de otras iglesias y no habían oído hablar de lluvia tardía. Y dice, ¿qué pretende el pastor esta noche con eso de la lluvia tardía? ¿Será que nos va a caer un aguacero a todos? Pero ustedes van a ver cómo en la Biblia se usan imágenes, se usan símbolos. Es un libro oriental. Dios utilizó las imágenes del mundo natural en las cuales ellos se movían, aquello que verdaderamente era importante para ellos. La Biblia, la lluvia era vital para ellos. Dios utilizó esas imágenes para que ellos comprendieran el mundo espiritual, para que ellos comprendieran el desarrollo del plan de salvación en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en el mundo, y el desarrollo del plan de salvación en tu vida individual. En Deuteronomio 11:14, noten ustedes lo que dice. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Qué simple era el mundo en aquel entonces, ¿verdad? Esto era el siglo XVI antes de Cristo, en los tiempos de Moisés. La gente ya se contentaba con el vino, el grano y el aceite. Bueno, entiéndase por la palabra vino el jugo de la uva, el mosto, no necesariamente la palabra vino. Se utilizaba en la Biblia en el sentido fermentado. Algunas veces sí, otras no. Pero básicamente el fruto de la uva era un símbolo. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Porque era un símbolo de todas las bendiciones. El mundo de hoy es un mundo más complejo. Hoy necesitamos celulares, ya no necesitamos grano y vino. Yo creo que si hoy Dios estuviera escribiendo estas palabras, diría, yo te voy a dar tu celular. Porque hoy en día todo el mundo tiene un celular. Cuando yo vine a este país me regalaron un celular y era de ese tamaño. Lo tuve que dejar, fue en el 98. Y solamente gente rica lo llevaba. Hoy, si hay 4 en la casa, 4. Yo creo que hasta el perro casi ya tiene un celular. Hoy todos tenemos carros. Tantas personas en la casa, tantos carros. Ya apenas cumple 14, ya está pidiendo su permiso para empezar a manejar. El mundo de hoy es más complejo. Necesitamos ir a la escuela. Ya hoy en día el college no significa mucho. Se lo digo a los jóvenes para animarles que vayan más allá. Porque si tú recibes las bendiciones de Dios, la lluvia significa las bendiciones de Dios porque tú tienes un pacto con Dios en todas las áreas de tu vida. Y si andas buscando pareja, hay algunos que están en edad quizás de encontrar una pareja. Nunca antes necesitas más a Dios como en ese momento. Para cualquier decisión de tu vida, la religión no es nada más venir a la iglesia y escuchar el sermón que el pastor Morales está dando y que en 26 minutos se va a terminar. Es tu vida, tu pacto con Dios, que te va a garantizar las bendiciones en todas las áreas. Esa lluvia representa las bendiciones en todas las áreas. Para que lo entienda, vamos a tomar el mundo de la pareja que Dios tantas veces lo tomó. ¿Qué cosa sería la lluvia temprana en una pareja? Les doy la oportunidad que puedan pensarlo y responderlo. La etapa del casamiento y de la luna de miel. Qué linda es esa etapa, ¿verdad? Contigo, pan y cebolla. Qué linda esa etapa. La Biblia le llama el primer amor. ¿Ve? Se leen las cartas. Lea las cartas que le escribieron en el primer año. Y ya después de 15 y 20 años ya no hay ni cartas. Ahora son palabras. A veces ya cesan las palabras. Al final son miradas nada más. Luego cesan las miradas. Ojalá que no haya nadie pasando. Yo soy consejero matrimonial aparte de pastor. Y los matrimonios también necesitan una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y en la Biblia, la lluvia tardía
es más copiosa, es más grande, es la que trae la verdadera felicidad, porque es el fin, el objetivo. Y el objetivo de cada pareja aquí es que puedan llegar al cielo con Jesús. Cuando Cristo venga pronto, puedan llegar también los matrimonios, porque hayan recibido el primer amor, la lluvia temprana y la lluvia tardía. En los hijos la lluvia temprana viene siendo cuando son pequeñitos, ¿verdad? Y jugamos con ellos y son casi como nuestros juguetes. Pero ya después parece que nos vamos separando un poquito más, ya cuando vienen las hormonas que entran en la preadolescencia, ya no nos entendemos muy bien con nuestros hijos. Ellos se alejan y a veces nosotros también. Pero Dios ha prometido que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esa es la lluvia temprana, tardía, en tu hogar. Si tú sigues el consejo que aquí viene hoy, en la iglesia hace falta una lluvia tardía. Tantos problemas que tenemos a veces en las iglesias. La gente cuando no es de la iglesia piensa que la iglesia es un paraíso, pero ya cuando llevan años en la iglesia, como no conozco a nadie lo puedo decir, a veces los que llevan más años en algunos lugares son los que más problemas dan. Y le doy el privilegio de que este lugar quede exento de esta declaración. Pero se lo digo nada más como medicina preventiva. ¿Qué haremos con esas iglesias a menos que venga una lluvia tardía? ¿Qué haremos con esas iglesias? Cuando el ser humano se desespera, porque lee la Biblia, la estudia, viene a la iglesia, cumple todos los rituales religiosos y todavía siente que sus vidas son áridas y secas como las colinas de Gilboa. ¿Qué haremos? Solamente el milagro de la lluvia tardía. La historia del cristianismo, miren por dónde va, por el siglo XXI. Y hoy en día se enseñan muchos libros, pero la Biblia no es el libro fundamental. Ni siquiera en muchos púlpitos. Y respeto todas las iglesias. Pero hoy en día se habla incluso, ya se borró la diferencia entre el pecado y el no pecado. ¿Qué cosa es pecado? Esa palabra ya hoy en día casi ya la gente pregunta a los adolescentes, cuando yo les digo pecado me dicen ¿pescado? Ya creen que les estoy hablando de ir a pescar, porque viven del hobby, del entertainment. Es un mundo materialista el que estamos viviendo. Se ha borrado la diferencia. Y sin embargo la lluvia temprana y tardía nos recuerda que estamos viviendo un gran conflicto entre el bien y el mal, y que estamos decidiendo dónde vamos a pasar la eternidad. Y que Cristo viene pronto. Y sabemos que Él va a venir. Pero hay algo que yo no sé. ¿Voy a estar salvo? Lo puedo saber. Yo no quiero ser fatalista. Yo puedo tener seguridad de salvación. Pero la seguridad de salvación es cuando yo estoy cimentado en la palabra de Dios y en sus promesas. En Israel, cuando venía la lluvia temprana, dice que el río Jordán, que recorría el país de un lado a otro, desde el monte Hermón, dice que el río Jordán se desbordaba. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel tomó Canaán? ¿Cómo estaba el río que ellos lo pasaron en seco? ¿Cómo estaba? Estaba crecido porque era el tiempo de la primavera, de la lluvia tardía, y el río se crecía. ¿Y saben por qué se crecía? No solo por las lluvias, sino que había un desnieve allá en el monte Hermón, y caían los alud de nieve y hacían todavía más copiosa la abundancia. En España se dice año de nieves, año de bienes, porque la cosecha es más fructífera cuando hay mucha nieve. Y Dios bendijo a aquel pueblo y le dijo, ustedes van a ir a la tierra que fluye leche y miel, no se preocupen. Jesucristo lo repitió luego a sus apóstoles y a su pueblo que le siguió. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Dice, los de fuera, los gentiles, los que no conocen, buscan estas cosas. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué más representa la lluvia en la Biblia? En Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, viene una explicación muy linda. Es profética y está repetida luego en el Nuevo Testamento, es muy importante. Y está vinculada con el tiempo del fin, con el tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Joel 2, 23 y 24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque hay gente que creen que ser cristiano es ser una persona triste, taciturna. Yo voy a mirar a ver si hay alguien entristecido.
Saben ustedes que el fruto del Espíritu es el gozo, porque el único gozo, la gente confunde gozo con placer. El placer muchas veces no es más que una máscara que oculta el verdadero dolor y la verdadera llaga que roe el corazón. En las discotecas y en todos esos sitios y en todos esos lugares prohibidos, la gente lo que va es allí a aumentar el dolor y la desesperación que ya llevan por dentro. Pero la verdadera felicidad está en entrar en un pacto con Dios y recibir las bendiciones plenas de Dios, tanto en la lluvia temprana como en la lluvia tardía para tu vida. Y por eso dice, el libro de Joel habla de mucha calamidad porque el pueblo se había apartado de Dios. El profeta llama a una reforma. El profeta dice, si ustedes no se renuevan, si ustedes no lloran, si ustedes no se arrepienten y cambian su modo de ser, dice que lo que quedó de la langosta se lo comió la oruga, lo que quedó de la oruga se lo comió el revoltón, lo que quedó del revoltón se lo comió el saltón. Los jóvenes dirán, ¿en qué idioma habla este pastor? Y esas palabras hoy en día no se conocen. Eran todos los insectitos esos que habían en Palestina. Y dice Dios, este es el ejército que yo he permitido que les invada para ver si ustedes aprenden a quitarse de lo material. Porque la gente cuando se materializa, Dios en su amor le quita eso. Para que ellos vean realmente la necesidad de buscar a Dios. Por eso Sansón pensaba nada más en su cabello, ¿eh? ¿Será que hay algún joven aquí que nada más piensa en su cabello? Y por eso se lo cortaron, ¿ve ustedes? Que no se puede decir que se salvó ni por los pelos, porque ni pelos tenía. Y se pasaba la vida con los ojitos mirando lo que no tenía que mirar, o mirándolo de una manera inadecuada, y por eso los ojos al final los perdió también. Pero gracias a Dios que recibió una lluvia tardía en su vida, y por eso se salvó. En el momento final de su vida hizo una completa entrega a Dios, y en Hebreos 11 aparece como uno de los héroes de la fe. Tú puedes ser uno de esos héroes aun cuando el diablo te haya tirado al suelo y te haya revolcado. Bueno, no le echemos toda la culpa al diablo, porque el diablo no obliga a nadie a pecar, porque siempre tomamos al pobre diablo que ya tiene sus culpas y le echamos también las nuestras, porque son nuestras malas decisiones. Tú tienes que tomar, eso se llama ownership en inglés. En consejería se dice que mientras tú no tomes ownership, mientras tú no te hagas responsable de tu problema y admitas que es tuyo, no va a empezar a resolverse. Pero Dios puede tomar tu problema una vez que tú reconozcas que ese es tu problema. Y por eso dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y ahora fíjese, Dios dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es que la lluvia está representando algo más allá, que es el Santo Espíritu de Dios. Por eso dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Porque algunos dicen, hoy cómo el Espíritu Santo se derrama. Un día alguien me decía, ¿ves que no es una persona? Las personas no se derraman. Digo, ¿y entonces qué? Me dice una fuerza. Digo, la fuerza tampoco se derrama. La fuerza se aplica, lo que se derrama es el agua. Y yo no he visto a ninguna religión definiendo el Espíritu Santo como un galón de agua. Y es quien único se derrama, porque el Espíritu Santo siempre aparece simbolizado. Como el agua es tan imprescindible para la vida, se le presenta con la lluvia que desciende. Por eso dice, derramaré mi espíritu. Yo no puedo determinar la lluvia. La lluvia la determina Dios. Pero yo puedo determinar el uso que hago de la lluvia. El agricultor puede determinar si aprovecha o no la lluvia, si siembra o no, si su grano estaba preparado para recibir la lluvia tardía. Porque yo recuerdo un vecino por allá que tenía un campo de arroz y no lo limpiaba, y había otro que lo limpiaba, y cuando llegaba la lluvia tardía, ¿creen que beneficiaba a los dos campos por igual? El arroz aquel que estaba perdido en hierba, lo que le daba más fuerza a la lluvia, a la hierba. Y finalmente la hierba cubría el arroz y ahí quién iba a cegar nada de arroz. Porque hay factores en la salvación que nosotros los tenemos que determinar. La salvación es un regalo de Dios y no quiero que nadie me confunda. Pero no es un regalo que Dios le impone a nadie. Es un regalo que se recibe en cooperación. No creas la falacia de que una vez salvo, salvo para siempre. En ningún lugar de la Biblia viene. Pablo mismo le dijo a los Gálatas, corríais bien, pero de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Cristo mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué representó la lluvia temprana en la iglesia cristiana? ¿Qué pasó en el Pentecostés cuando todos estaban reunidos? Que vino allí el descenso del Espíritu Santo. Y he dicho una palabra, cuando ustedes vean, si ustedes ven que me equivoco en algo, corríjanme.
Porque yo creo que dije un errorcito. Yo dije, descendió el Espíritu Santo. Y si alguien me busca en la Biblia que Jesucristo mismo, cuando resucitó, sopló, ¿y qué les dijo? Entonces, ¿por qué tiene que venir? Si ya Cristo lo había soplado. Porque cuando dice que viene el Espíritu Santo es porque se le está comparando con la lluvia, y la lluvia sí viene. Pero cuando Cristo se fue, Él dejó otro consolador. Y no hubo nunca un día sin el Santo Espíritu. Desde la historia del cristianismo, que Cristo se fue hasta ahora, no ha habido nunca un día sin el Espíritu Santo. Porque es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo no les puedo convencer a ustedes, ni aunque me dejen aquí una hora más, ya solo me quedan 14 minutos, aprovéchenlo. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a las personas. Jesucristo dijo, os daré el Consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. La palabra aion, para que esté con vosotros para siempre. Nadie te engañe diciendo que el Espíritu Santo va a venir. Yo vine de Kansas City, pero el pastor Squarson no tiene que venir, él está aquí. El Espíritu Santo nunca se fue. No hay ningún texto en la Biblia que hable de que se fue. No tiene que venir, solo que desciende porque se le hace comparar a la lluvia. Ahora, el Espíritu Santo puede actuar con más poder porque nosotros le permitimos actuar con más poder. Y a ese momento intenso de unión entre nosotros y el Espíritu Santo hace caer todas las bendiciones sobre el pueblo de Dios, y Dios le llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eso pasó en Pentecostés. Porque ustedes lo han leído, cuando llegó el día del Pentecostés, noten ustedes que ellos no determinaron la lluvia, fue cuando llegó el día. Dios tiene un día señalado para terminar su obra en la tierra. Por eso es bueno que tú tomes decisión esta noche, porque cuando Cristo tiene planificado venir ese día y la hora, que solo Él lo sabe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre es quien único lo va a anunciar según la Biblia, porque es el coordinador del plan de la salvación. Cada uno tiene su función, su rol dentro del plan de salvación. Pero Dios va a venir en el momento que va a venir. ¿Será que estarás preparado? Ahora tú puedes recibir la lluvia tardía para que madure tu experiencia cristiana, para que tus problemas tengan solución, para que las enemistades que hay con alguien de la iglesia, no voy a decir con el pastor, porque con el pastor nadie nunca se pelea, somos tan santos. Ya hice reír al pastor. Para que soluciones todos esos problemas que a veces cuanto más junta, más disjunta. Cuando el poder de Dios llega a la vida de las personas. Por eso Calvino le llamó gracia irresistible, es la que trae el Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice aquí, que Pedro lo explicó y dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Me gusta este texto de la Biblia porque incluye a la juventud. A los viejos como yo le dan sueño, pues yo no resisto una visión, me dan una visión y me tiran al suelo y hay que llevarme en camilla. Los jóvenes son fuertes y qué bueno que se entreguen al Señor y que estén aquí esta noche. Van a ser los que con más fuerza van a terminar de predicar este evangelio. Y vuestros ancianos soñarán sueños, porque no hay nadie excluido del plan de Dios. Esos sueños lindos que no se realizaron en tu vida. Cuando los ancianos miran la vida hacia atrás y ven todo lo que no hicieron, todos los fracasos que ha habido en sus vidas, miran la vida muchas veces con desdén, con arrepentimiento. Solos allí en los asilos de ancianos. Pero los ancianos que se aferran en Dios verán un sueño de realidad, de realización de su vida. Pero dice aquí, fíjese, hay algo que no se cumple. Por eso yo quiero terminar diciéndole que la lluvia tardía tiene un doble cumplimiento. Y he leído de teólogos que dicen que no lo tiene, pero no han leído el texto. Por eso yo les digo, lean la Biblia. Porque aquí dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande de Jehová. ¿Pasó eso en el día de Pentecostés? ¿Vino el día de Jehová en el día de Pentecostés? ¿Vino Cristo en el día de Pentecostés?
Entonces el cuadro reclama, la profecía de Joel, tanto como la repetición de Pedro, reclama un cumplimiento mayor, un cumplimiento más grande. Una lluvia temprana porque el cristianismo comenzó. Oye, pero vaya lluvia temprana que han pasado 25 siglos y entonces ahora ¿cómo va a estar el grano ya desde aquella lluvia? Evidentemente la obra de Dios necesita una lluvia tardía, hablando en el sentido escatológico. Vamos a utilizar esta palabra en el sentido del tiempo del fin, en el sentido de ponerle fin al plan de salvación. Se necesita una nueva época apostólica. Y en el Apocalipsis viene descrito, por eso el mensaje de los 3 ángeles es la respuesta precisamente a la lluvia tardía para el tiempo del fin. El mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que esta gran emisora que Dios levantó, lo proclama fuertemente, dice, adorad a aquel que hizo. Hoy en día la gente se olvida que Dios es creador, que Dios creó el mundo en 6 días, que dedicó un día a la adoración. El único día que aparece por nombre en la Biblia es el sábado, no hay más ningún día. 60 veces mencionado en el Nuevo Testamento. Ningún otro día lo vas a encontrar en la Biblia. Y todavía hay gente que se dejan anclar en tradiciones. Adorad a aquel que hizo. El sábado te une con Dios como tu creador. Por eso hoy se han borrado las barreras de los 10 mandamientos. Es la única parte de la Biblia que Dios escribió con su dedo. La lluvia tardía significa que el Espíritu de Dios dice, escribiré mis leyes en tu corazón. Porque Él escribió un día sobre la piedra. Ahora quiere escribir sobre la otra piedra, que es mi corazón de piedra. ¿Será que le vas a dejar? Y Él va a escribir los mismos mandamientos porque Dios no cambia. En una época cuando se niega la creación, entonces se resalta la evolución. Y entonces ya no hay hombre y mujer, no hay varón y hembra. Ahora cada quien elige su sexo, a su gusto. Hasta pueden ser en muchas iglesias pastores y pararse aquí a predicar el evangelio. Y yo respeto mucho cualquier desorden mental y cualquier condición humana y cualquier tendencia y cualquier propensión por causa del pecado, la respeto mucho. Y si hay alguien que en esta noche tiene esa o cualquier otra, Cristo es la solución. Pero no busquemos soluciones humanas tratando de ir en contra de la palabra de Dios, porque eso fue lo que retuvo la lluvia tardía. Porque el Espíritu Santo de Dios solo obra cuando se respeta el mensaje de la palabra de Dios, cuando entramos en una amistad con Dios, cuando hay una profunda conversión en nuestras vidas. Y precisamente el mensaje del tercer ángel termina en Apocalipsis 18. Y ahí se describe claramente el remanente de este tiempo. Fíjense, yo no le voy a preguntar de qué iglesia usted es, de qué iglesia viene, hay tantos nombres. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, que la iglesia de Dios del tiempo del fin tendrá las mismas características de la iglesia de Dios del tiempo del principio. La iglesia de Dios de la lluvia tardía tiene las mismas características de la iglesia de Dios de la lluvia temprana. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Cristo enseñó? ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Yo no he venido para quitar, yo no he venido para abolir, yo he venido para cumplir. Ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Nos enseñó a ser humildes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los dioses de los griegos y de los paganos eran dioses orgullosos, se iban a la guerra entre ellos mismos. Por eso fue que Sócrates dijo, estos dioses se parecen demasiado a nosotros. Tienen las mismas debilidades que nosotros. ¿No será que los hemos inventado nosotros mismos? Y que no existan. Y fue por eso que le obligaron a tomarse la cicuta. Tal vez por ese acto heroico Dios le dé la salvación, porque yo creo que únicamente por el Espíritu de Dios pudo haber llegado a esa conclusión. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, que lavó los pies, que se humilló. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, el que arregla todos los problemas, no lo dejamos obrar en forma total en nuestras vidas. No hay una conversión total, no hay un rendimiento total a Dios. Y tú puedes ir al mejor psicólogo, al mejor consejero, y estoy a punto de sacarme la licencia. Pero hay muchos problemas, demasiados problemas, que no se resuelven sino solo con Dios. Los psicólogos hablan de cambios y son buenos los cambios. El Espíritu Santo habla de transformaciones
de conversiones, de entrega total. Esa es la lluvia tardía. ¿Será que hay alguien que esta noche quiere que el Espíritu de Dios obre poderosamente en su corazón? En una época de globalización, cuando las religiones se han globalizado, en una época de materialismo, en una época de hedonismo. Esa palabra significa que la gente vive nada más para el placer, para el entertainment, ¿ve? Ya lo sé decir mejor en inglés que en español. El entretenimiento, los pasatiempos. Hasta en la iglesia ya está la gente jugando sus jueguitos y sus cosas. Una época de pocos valores. Una época superficial. El Espíritu Santo nos quiere llevar al máximo grado de maduración en nuestras vidas para encontrarnos con un Cristo que ya viene en gloria y majestad. Por eso hay un movimiento que es el remanente de Dios del tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, la misma característica de la iglesia apostólica, que en Apocalipsis 18, antes de que caigan las plagas para que ya venga Cristo en gloria y majestad, y casi le estoy diciendo los acontecimientos cómo van a ser. Y es que Dios lo dice. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Esa es la lluvia tardía. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. La palabra doxa, gloria, ¿qué significa? Significa carácter, transformación del carácter. ¿Quién quiere ponerse de pie esta noche para que Dios le ayude en su carácter? Y no era mi intención que todos se pararan. Quería hacerles reflexionar, pero ya solo me quedan 3 minutos. Pero ya se pararon todos. ¿Será que se pararon por emoción? ¿Será que se pararon para que yo me vaya contento? Yo espero que tú sepas por qué te estás parando. Esposa, ¿su esposo cambia? Esposo, ¿qué pasa con su esposa? ¿La cambió ya? ¿Cambió ya a su hijo adolescente? Nadie cambia a nadie. Ni yo mismo me puedo cambiar a mí mismo tampoco. Pero cuando el poder del Espíritu Santo alumbra con su gloria, ese es el carácter de Dios que representa el carácter tuyo que pasa a ser parte tuya por la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo comprendió esto, porque en la vida de cada cristiano debe haber en forma individual una lluvia temprana y una lluvia tardía. Pero estamos en un momento de un despertar religioso en el mundo. Ustedes no están aquí por gusto. Ustedes son parte de ese gran movimiento religioso que hay en este momento, en medio de la confusión reinante, cuando ya parece que la propia palabra de Dios ha sido tirada al suelo. Hay un pueblo remanente que levanta en alto los mismos principios eternos del Evangelio y que dice, Cristo viene, pero no solo Cristo viene. Aquí estoy, Señor, quiero orar por ustedes. Cierren los ojos. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso. Aquí estamos ante tu presencia para pedirte el derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. Es el Espíritu Santo que nunca se fue, que está a la puerta de cada corazón, que conoce nuestras penas, nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestros éxitos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros planes. Entra, Señor, en nuestras vidas en este momento. Queremos que nos tomes, queremos que nos llenes con tu poder, para que esta obra termine con más poder que comenzó, para que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Ojalá que tantas otras personas puedan escuchar tu gran mensaje de salvación y que todas las personas que están oyendo en cualquier auditorio donde la señal del satélite llegue puedan recibir el poder del Santo Espíritu de Dios, el único que puede transformar la piedra de mi corazón, la piedra de mi vida. Prepáranos, oh Señor, porque Cristo ya viene en gloria y majestad, y que nosotros podamos decir muy pronto, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Y pueden sentarse. Y lo último que digo, la promesa que está en Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra con la lluvia temprana, la terminará con la lluvia tardía hasta el día de Jesucristo. Tengan fe en Dios, pónganse en las manos de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.